en los principios del tiempo, ocultos en los pliegues más profundos de la historia, se encuentran los libros más enigmáticos y prohibidos de todos los tiempos. Unos de estos libros son el sexto y el séptimo libro de Moisés. Estas misteriosas obras, resguardadas por un velo de secretos y conocimientos prohibidos, han cautivado y fascinado a lo largo de los siglos a aquellos valientes buscadores de sabiduría que han escuchado susurros sobre su existencia. Los libros venerados como tesoros de sabiduría ancestral contienen secretos y enseñanzas que desafían la comprensión humana y se adentran en los confines más oscuros de la magia y el ocultismo. Se cree que los conocimientos descritos en estos libros fueron redescubiertos en la Edad Media por los cabalistas y alquimistas, quienes reconocieron el profundo valor esotérico y se dedicaron a practicar las enseñanzas contenidas en ellos. El libro fue publicado originalmente en alemán en 1849, sin embargo el autor alega que las raíces de estos libros se remontan a tiempos mucho más antiguos y que los rituales y símbolos fueron sacados del Talmud y descritos de los tiempos en el que el gran profeta Moisés lideraba al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Mientras Moisés ascendía al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, se dice que también fue dotado en secreto con conocimientos mucho más profundos, los cuales se recopilan en estos libros. El primer registro histórico de la existencia de estos conocimientos descritos aparece en textos antiguos de la tradición judía y hermética. Se dice que los libros fueron preservados en secreto por generaciones de sabios y místicos que comprendían su inmenso poder y conocimiento. Sin embargo, la ubicación exacta de los manuscritos originales sigue siendo desconocida, y solo han sobrevivido versiones posteriores y fragmentos dispersos a lo largo del tiempo. Estas obras, distintas de los 10 mandamientos, que representan enseñanzas sagradas y pautas morales, se adentraban en los misterios más profundos del mundo espiritual. El sexto libro de Moisés revelaba las prácticas de la magia ritual y conjuros para invocar fuerzas invisibles. Sus páginas estaban impregnadas de antiguos rituales, poderosas invocaciones y secretos para obtener conocimientos ocultos. Estos conocimientos están representados mediante un conjunto de sellos mágicos que representan las fuerzas divinas, los nombres de Dios, los ángeles y los espíritus, y desempeñan un papel fundamental en la práctica de la magia y el ocultismo. Estos sellos son representaciones gráficas que combinan símbolos, letras hebreas y palabras sagradas. Cada sello está asociado con una entidad espiritual específica y se utiliza para invocar y comunicarse con ella. Los sellos actúan como llaves o portales a los reinos espirituales y se cree que tienen el poder de establecer una conexión directa con las energías y fuerzas representadas. En los libros de Moisés se describen detalladamente los sellos mágicos y se proporcionan instrucciones sobre cómo utilizarlos en rituales y prácticas mágicas. Estos sellos están asociados con los nombres sagrados de Dios y algunos ángeles y espíritus, y se cree que cada uno de ellos tiene un propósito específico y una influencia particular en el mundo espiritual y material. Estos sellos están diseñados de manera intrincada, con patrones geométricos y símbolos que representan las fuerzas y los aspectos divinos. Algunos de estos sellos incluyen nombres hebreos como el tetragramatón, así como nombres de ángeles como Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. Cada uno de estos sellos está imbuido en una vibración y un poder específicos. Estos sellos se utilizan en una variedad de prácticas mágicas como la invocación de ángeles y espíritus, y la protección de influencias negativas, la sanación y la manifestación de deseos y propósitos específicos. Se cree que la correcta disposición y la activación de estos sellos permiten al practicante establecer una conexión directa con las energías espirituales y canalizar su poder hacia un objetivo determinado. Uno de los aspectos míticos más interesantes es la mención de la palabra Shem HaMephorash. Esta palabra enigmática ha sido objeto de especulación y estudio por parte de los ocultistas a lo largo de los siglos. Se dice que representa un nombre sagrado de Dios compuesto por 72 letras, cada una de las cuales posee un poder y una vibración únicos. Se cree que el conocimiento y el uso adecuado de esta palabra mística otorga al practicante un acceso directo a las fuerzas divinas que puede influir sobre la realidad. Por su parte, el séptimo libro de Moisés desvelaba los secretos de los amuletos y los talismanes místicos. En sus páginas se encuentran instrucciones minuciosas para la creación y el uso de estos objetos. Se decía que los talismanes descritos en el libro tenían el poder para proteger a quienes los portaban y otorgarles habilidades especiales y desviar influencias negativas. Otro aspecto fascinante de estos libros es su relación con los salmos. Se dice que los salmos, que forman parte de la tradición bíblica, contienen un poder mágico y espiritual que puede ser utilizado para diferentes propósitos. En los libros de Moisés se encuentran descripciones detalladas sobre cómo utilizar los salmos con fines mágicos y rituales.
desde la curación hasta la protección y la atracción de la buena fortuna. Se dice que el conocimiento y los usos mágicos de estos salmos es una de las claves para desbloquear los secretos contenidos en los libros de Moisés. Se dice que cada uno de los salmos está relacionado con una palabra hebrea y que estas palabras hebreas están relacionadas con símbolos, egregores de entidades y de espíritus que pueden cambiar la realidad. Estos libros representan una ventana hacia un mundo oculto y misterioso que desafía los límites de lo convencional, ofrecen una visión amplia de la realidad y la posibilidad de acceder a poderes y sabiduría que trascienden a la comprensión humana. Sin embargo, es importante considerar los riesgos y las responsabilidades éticas y morales asociadas con el uso de estos conocimientos. Los rituales, conjuros y prácticas mágicas descritos en estos libros pueden tener consecuencias imprevistas y potencialmente peligrosas, dado que la mente humana es muy poderosa y puede empezar a hacerte creer cosas que nunca antes habías visto. El poder y la influencia que se pueden obtener al utilizar estos conocimientos conllevan una gran responsabilidad. Además, se plantea la cuestión de la autenticidad y la veracidad de estos libros, dado que no existe un consenso absoluto sobre su origen y su autenticidad. Es importante mantener una actitud crítica y cuestionar su validez. Algunos académicos y críticos argumentan que los libros podrían ser intervenciones o invenciones posteriores o recopilaciones de prácticas y enseñanzas preexistentes en otras culturas. Sin embargo, más allá de su autenticidad histórica, el sexto y el séptimo libro de Moisés han influido en la cultura y la espiritualidad a lo largo de los siglos, y su valor radica en el hecho de que han sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan una comprensión más profunda de los misterios del universo y una conexión directa con lo divino. Muchas gracias por ver este video, y si te gustó no olvides darle like y suscribirte, ya que esto me ayuda mucho a continuar con este proyecto. Hasta un próximo video.